Ok, ahí está grabando. Bueno, cualquier consulta, si me quieren parar o algo, ya saben, como siempre, me dicen cualquier duda y la resolvemos. Bien, el tema del uso de librerías más que nada sirve para tener el código un poco más organizado y que se pueda hacer fácilmente lo que se hace o lo que venían haciendo ustedes con la librería de pilas. Es decir, la pueden llevar a cualquier lado. Pueden hacer una librería estándar, ¿sí? Con funcionalidades y ustedes la pueden agregar a su propio proyecto y de ahí transportarlo al proyecto que sea. Y simplemente con hacer un include funciona y tienen acceso a todo eso. En este caso, lo que se hace en la librería para empezar a trabajar en la librería, tenemos que trabajar en algún proyecto nuevo que nosotros queramos agregar las librerías. Una vez que las hacemos ahí, las podemos copiar y pegar y transportar a cualquier otro proyecto que sea necesario. Básicamente, para trabajar con librerías, lo que tenemos que hacer es, desde esta opción que dice, que no me aparece el tooltip, pero si no vamos a File, New, Empty File, ¿sí? O este de acá, ahí que dice New File, apretamos ahí, ponemos, en realidad tenemos que poner File, y fíjense que acá nosotros tenemos distintas opciones. Como sabrán, las librerías se componen de dos archivos. El .h, que es de header, y el .c, que vendría a ser el código. El .h lo que se usa es para definir todo lo que sean estructuras que se vayan a utilizar y el prototipado de las funciones. Solamente el prototipado. Y después, en el .c, es donde se implementan todas las funciones que están prototipadas o que deberíamos prototipar en el .h. También puede pasar que solamente haya un solo archivo, que es el .h, y ahí esté todo, es decir, el prototipado y las implementaciones. Pero la verdad es que eso no se recomienda, porque es como que queda más desorganizado, ¿sí? No se le está dando el uso para lo que está preparado. Entonces, vamos acá a New File, File, y entre estas dos opciones tenemos que seleccionar primero este o este. Vamos con el H. Esto es la primera vez que en esta máquina genera una librería. Acá nosotros tenemos que poner dónde lo vamos a almacenar, ¿sí? Por defecto aparece la carpeta base. Acá nosotros le podemos poner algún nombre. Por ejemplo, vamos a poner, no sé, personas. Y algo muy importante es que estas dos opciones que tenemos acá tienen que estar tildadas, ¿sí? Le pueden poner directamente al. Si no están tildadas, van a poder escribir toda la librería, o sea, van a poder escribir todo el código, pero no les va a compilar, o sea, o cuando compilen les va a tirar un error y les va a decir que las librerías no existen o no están. ¿Por qué? Porque si yo no las tildo acá, nunca entran como parte de lo que necesita el compilador para trabajar. Es decir, el compilador no sabe que existe para poder compilarlas, ¿sí? Entonces, acá le damos a Finish y fíjense que acá me generó el persona.h. Y después tenemos que hacer lo mismo. Vamos a New File, File, y acá seleccionamos este le ponemos Next, seleccionamos C y por lo general lo mismo. Fíjense que acá en el mismo le ponemos el mismo nombre, personas, nada más que va a guardar con extensión .c. Y luego le ponemos el alt acá y finish. ¿Sí? Con esto ya tenemos los dos archivos necesarios para trabajar con la librería. Antes que nada, lo primero que hay que hacer, para no olvidarse, es que en el .c hay que hacer un include del .h, ¿sí? Entonces acá hacemos un include y ponemos personas.h. Fíjense que ya me los reconoce. Y este es el único include que tiene que haber, ¿sí? Solamente el del .h. Si ustedes necesitan trabajar con otras librerías o tienen que hacer include de otras librerías, se recomiendan hacerlo en el .h.
y ustedes tienen que empezar a trabajar en este bloque que yo selecciono acá, entre este define y este endIf. No borren esto ni quiten esto, ¿sí? Todo lo que ustedes tengan que hacer lo trabajan en estas líneas de acá, ¿sí? Entre medio. Entonces, por ejemplo, ustedes podrían agregar estas dos librerías de acá y las manejan ahí. Si tienen que definir una estructura, la definen acá. Entonces, vamos a hacer un typedef struct y vamos a ponerle solamente dos campos. Persona y el prototipado de las funciones, ¿sí? Entonces, por ejemplo, tenemos un persona, cargar persona, que no tiene parámetros, y podemos tener una función que es de tipo void, que sea mostrar persona, y acá reciba solamente una persona. En este caso, en los prototipados, no es necesario ponerle nombre a las variables, simplemente con identificar los tipos de datos que recibe es más que suficiente, ¿sí? Una vez que ustedes tienen definido la estructura, van al personas.c y lo que hacen es la implementación. Es decir, voy a copiar esto para no tener que escribirlo de cero. Entonces, acá lo que hacen es declaran esto que ya calculo que ya lo sabemos. Está muy chiquito, ahora que me doy cuenta. Ahí está. Ahí está. Declaran... Gracias, no digo nada. sí, pero no me dijeron que estaba chiquitito. No me acordé yo. Pero bueno. Entonces, acá le damos ya la carga. Entonces hacemos un printf. Ingrese nombre. Lo mismo. Si ustedes tienen que definir constantes que son propias para usar solamente acá, también se definen en el punto H, y la única forma de declarar las constantes acá es usando el define. ¿Se acuerdan que hay dos formas de declarar constantes? Una es usando el define y otra es usando la palabra reservada const, ¿sí? El tema es que cuando nosotros definimos las constantes dentro de las librerías o dentro del punto H con el const, después genera conflicto. No sé bien por qué lo hace. Si les digo, les miento por qué se provoca, pero lo que el error que tira es como que la constante está definida dos veces. Recuerden que cuando se compila, lo que se hace es esto que está acá se reemplaza por todo lo que está en la librería. Entonces es como que detecta que la constante está definida dos veces, ¿sí? No sé por qué lo hace, la verdad, pero sé que el error que provoca es ese. Entonces lo que tenemos que hacer es usar siempre el define. Vamos a hacer acá el define que veníamos usando del flush. Flush stdin. Y venimos acá, ponemos el ff y vamos a hacer un get de aux.nombre. No me lo está reconociendo porque hasta ahora no he compilado nada, entonces es como que todavía no hizo los enlaces. Siempre y cuando lo haya escrito bien, sí. Y vamos a hacer otro printf. Ingrese edad. Scanf. Tanto por ciento de, ampersand aux.edad. Y al final retorno aux. Vamos a ver si esto me compila o tira alguna bronca. No. Compiló todo bien, ¿sí? Entonces, lo que debería hacer yo acá es definir todas las funciones que metí acá en el prototipado. Entonces voy a definir también esta, así después ya hacemos el ejemplo de llamarlo.
acá vamos a poner persona P. Y acá vamos a hacer un printf. Nombre de la... Nombre, vamos a ponerlo más corto. Nombre %s barra n. Y acá vamos a poner p. Fíjense que ahora que compilé, hizo los enlaces del include de persona.h, entonces ahora me reconoce los campos de la estructura. Y vamos a hacer otro printf, edad %d barra n p.edad. Bien, vamos a compilar a ver si no me tira ningún error. Va todo bien. Entonces, una vez que nosotros tenemos definido los dos archivos, dentro del main tenemos que hacer el include. ¿Sí? Hacemos exactamente el mismo include que hacíamos con pilas, pero con nuestra librería. Entonces hacemos un include y va entre comillas dobles porque no es una librería que ya venga definida en C o en el compilador, sino que es una librería hecha por nosotros. Entonces ponemos acá personas.h, voy a compilar, ven que sigue ejecutando y entonces a partir de este momento yo puedo usar la estructura que definí dentro de la librería. Entonces, fíjense que ya me los reconoce, vamos a poner P1, le voy a asignar la función cargar persona y luego voy a hacer el mostrar persona P1. Vamos a ejecutar esto, van a ver ingresé nombre, mi edad, 15 años, y fíjense que funciona como si estuviera definido acá. Y vean que acá me quedó como mucho más limpio, ¿sí? No tengo código que no es propio del main. La idea es que, a ver, finalmente ustedes puedan trabajar con librerías. No necesariamente una librería, sino que tengan las librerías definidas para cada situación, ¿sí? Por ejemplo, si ustedes, vamos a suponer que quieren agregar dirección, ¿se acuerdan que en ejemplos anteriores cuando vimos estructuras anidadas teníamos la persona y adentro tenía una dirección? Entonces, como son dos estructuras que se pueden manejar por separado, yo podría generar otras librerías más para manejar dirección. Entonces, vuelvo a generar un archivo. Acá le vamos a poner dirección. Acá ya me toma digamos el base. ¿Dónde está? Selecciono esto. Finish. Y lo mismo con el punto C. Dirección. Le damos acá all. Finish. No, acá porque no le puse... No, igual hay que hacer acá para que le agregue toda la dirección. Vamos con finish. Lo mismo, acá hacemos el include de dirección.h, ¿sí? Además, fíjense... A ver... Ah, no, me aparecen todas, no dije nada. Dirección.h. Y vamos a suponer... Bueno, acá definimos la estructura, otra vez con el zoom. Esperen ahí. Vamos a definir acá la estructura de dirección, typedef, struct. Vamos a poner un char calle. Vamos a hacerlo de 15 y vamos a hacer un int número. Esto se va a llamar dirección. Y después vamos a hacer las mismas funciones que hicimos para el de personas. Vamos a hacer una función que es de tipo dirección, que es cargar dirección, que no tiene parámetros, y una función de tipo void, que es mostrar dirección, y recibe una dirección. ¿Hasta ahí me van siguiendo? ¿Tienen alguna duda? Perfecto. Bien. Bien, entonces, esperen que se me cerró la ventanita de ustedes. Ahí está. Una vez que definimos el prototipado, voy a hacer
lo que no tienen que hacer, que ya les dije muchas veces, pero para hacerlo más rápido, vamos a hacerlo así. Acá vamos a hacer los printf, ingrese calle. Bueno, acá no tengo el fflush, así que lo voy a hacer normal. Y vamos a hacer un gets, me faltó declarar la dirección, una variable de tipo dirección. Hacemos aux.calle y vamos otro printf, ingrese altura, fflush, stdin, y vamos a hacer un scanf tanto por ciento de ampersand aux.número. Y luego en este vamos a hacer, para mostrar, print calle por ciento s barra n de punto calle y otro printf número por ciento de barra n de punto número. Bien. Bien, fíjense, acá me lo achico, que me dice que stdin no está definida, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo acá en dirección no tengo hecho los include de, en realidad no me acuerdo en cuál de las dos está, pero no tengo hecho los include del stdio y el stdlib, ¿sí? Creo que debería estar en este, en el de entrada y salida. Vamos a compilar, ¿sí? Fíjense que acá ya me tira que, o sea, no me tira como error, me tira como warning, que me olvidé del retorno. ¿Sí? Ahora si vuelvo, ahí quedó sin nada. Si yo esto lo quiero usar por separado, dirección por separado, en el mismo main donde declaro personas, acá hago el include, acá puedo hacer el include de dirección y acá trabajarlo de manera independiente. Entonces declaro una dirección, vamos a poner dir, a esa le asigno cargar dirección, fíjense que me reconoce todas las funciones, y después mostrar dirección. Vamos a ejecutar. Y fíjense que de todas maneras sigue funcionando. Ahora, acá, ¿tiene sentido por ahí trabajar con la persona y la dirección por separado? O lo más lógico es que dentro de la persona hubiera una dirección. La segunda. Bien, entonces lo más lógico es que dentro de persona tuviera una dirección. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Dentro de personas.h tenemos que hacer el include de dirección.h. Y ahí nosotros podemos declarar una variable de tipo dirección. ¿Sí? Al modificar esto, lo único que nosotros tenemos que modificar acá es poner, por ejemplo, acá un printf, cargar dirección, vamos a poner un barra n, y acá hacemos aux. No me lo reconoce porque no compilé, pero vamos a poner dirección igual a cargar dirección, y fíjense que ya me los reconoce. Y acá vamos a hacer otro printf que sea dirección barra n, y vamos a mostrar dirección y pasamos p.dirección. No sé si le puse dirección o le puse, no, le puse dir. Vamos a ponerlo como va porque si no me va a echar la bronca. Vamos a ver si no me tira nada. Fíjense que sigo teniendo 0 error y 0 warning. Y
Vamos al main, esto lo voy a borrar y vamos a ejecutar esto así. Ingrese nombre, dirección, y fíjense que efectivamente a través de persona estoy accediendo a la estructura de dirección que está en otra librería. Esto puede ser bueno o puede ser malo dependiendo el uso que yo le vaya a dar. Malo, ¿por qué? Porque si yo en otro proyecto quiero trabajar con persona, o sea, con lo que tengo acá, voy a tener que llevar también lo de dirección. ¿Sí? Es como que quedan unidos. Si yo solamente llevo persona y no llevo dirección, me va a echar la bronca porque faltaría otra librería. ¿Sí? Pero bueno, tiene su pro y tiene su contra. Fíjense que el main me sigue quedando bastante limpio. Es más, dentro del main ni siquiera necesito estas librerías porque allá al tener el include de persona y el include de dirección, automáticamente también es como que absorbe los include de que tiene persona y dirección.h. Y si seguimos refactorizando, o sea, siguiendo acomodando, como dirección.h tiene estas librerías, yo las podría borrar de acá y debería funcionar igual y no tirarme bronca este define que tengo acá. ¿Sí? Fíjense que sigue funcionando. ¿Se entiende? Tengo una pregunta, profe. Sí. La pregunta capaz es un poco enroscada en el sentido de que capaz que no es algo que se pueda llegar a hacer de forma habitual, pero la pregunta es, si la librería, usted ahí arriba, mediante la instrucción if not def, que sería si no está definida esta librería, definirla, ¿se puede hacer que, por ejemplo, la estructura de persona, incluso la carga, estén condicionadas por si la librería está presente o no, la de dirección? Me explico de nuevo. Que te permita cargar, por ejemplo, la dirección solo si está la librería activa. La verdad que desde ese punto de vista nunca lo planteé. Eh, lo que pasa es que... No sé si me expliqué Sí, bien. sí, sí, sí. Que te tome dirección siempre y cuando esté la librería, que si no está la librería no la tenga en cuenta. Exactamente. Claro, no, la verdad que no sé si se puede hacer. A ver, nunca se me ocurrió, pues si se me hubiera Porque ocurrido ya lo hubiera sería buscado, sería un sinceramente. golazo que funcionase. Claro, eh, pero la verdad que no te puedo dar una respuesta porque no lo sé. Ya te digo, no es algo que se me haya ocurrido alguna vez de Digamos que hacer. sería una forma bastante prolija de trabajar, porque en todo caso vos podrías trabajar con la estructura de personas sin necesidad de tener la librería de dirección. Claro, claro, pero bueno, de última después me pongo a investigar a ver si hay alguna forma. Tendría que ver de generar un proyecto y pasar solamente persona y a ver qué error tira para buscar cómo salvarlo. Pero no sé si se puede hacer en realidad. No sé si se podría. Esto yo más que nada le pregunto porque en el caso de librerías como STDLib o STDIO, etcétera, Sí, cuando usted entra en las librerías, hay muchas funciones que están solamente definidas en el caso de que cierta librería exista o no. claro, Y pero como, estás como hablando de vi que eso- funciones. claro, pero no sé si cosas que estén dentro de las funciones también sería posible. Lo que pasa es que como esto es secuencial, una cosa es que vos le definas acá, adelante, algo de esto y decirle, bueno, si no está definido o si está definido que lo use y si no que no lo use, ponerle. Y otra cosa es una librería externa que es un campo dentro de la estructura. O sea, tendría que ver si en todo caso permite esto de acá. Y además,
lo que modificaría serían ciertas cosas de esta función. Perdón, no, de cargar dirección, no, de acá. Lo que modificaría es esto. No sé si es posible. Una cosa que vos digas, bueno, si no está la librería dirección, directamente no llames a esta función, que no se puede usar completa, pero no limitarlo a ciertas instrucciones de la función. Por Claro, eso lo de habría la que ver. función sí ya sabía cómo venía la mano. Sé que una función la podés, digamos, como cancelar así por completo, pero no sabía si se podía hacer una partecita de una función. Eso es lo que no me quedó nunca claro. La verdad que no sé, porque igual incluso en las que son las librerías de stdio y stdlib, vos podés entrar al punto H, no podés ver las implementaciones. Eh, Ah, entonces, claro, claro, el punto H lo que hace, lo que por lo menos ves en cualquiera de esas librerías es que hay veces que depende si estás en C o en C++, permite una función o no. claro, sí, porque en realidad son muy parecidas. Hay funciones de C++ que no tendrían sentido usarlos en C solo, digamos, porque como C++ está orientado a objetos, eh, no tendría sentido. Pero bueno, ya te digo, no sé si se puede hacer con partes de funciones. Obviamente con funciones completas sí, pero no con partecitas. Sí, fíjense que acá igual creo que hay implementaciones acá, medias raras. Pero la verdad nunca me metí En a todo tratar de caso, analizar toda la librería. y en todo caso no se puede, por ejemplo, crear, claro, pero dos funciones del mismo nombre no se pueden crear, como No, para decir, bueno, se ejecuta una o se ejecuta la otra según no, acá esté la no. librería o no. No, en lo que es programación estructurada no. No, tienen que tener exactamente la misma función. O sea, distinto nombre me refiero. Lo que por ahí se me puede llegar a ocurrir es que le cambies alguna parte del nombre, pero bueno, no sé, habría que Claro, investigarlo. eso se me ocurrió recién. Yo digo, ponerle otro nombre, habría que ver si solamente reconoce a esa función o las reconoce a las dos. Claro, ese es el tema. Porque si las reconoce a las dos, cuando cuando te viene acá el autocompletar, va a estar complicado. Claro, porque te permitiría de cierta manera usar una función que en teoría no estaría habilitada para usar. Claro, y aparte todavía habría que resolver esto de acá. Que esto es lo más... Claro, y sería un garrón tener que armar dos estructuras simplemente porque una claro, librería puede estar o no. claro. Yo creo que en ese caso preferiría armar otra librería, más si son campos y le quito la dirección y ya está. Claro, claro, hay que ahora después voy a investigar un poco a ver si se puede o no. Bien. Eh, bueno, a ver. Bueno, yo dentro de cada librería puedo incluir las que quieran. Eh, Cuando trabajamos con pocas librerías, ¿sí? Dentro del mismo proyecto, no hay mayores problemas, pero cuando empezamos a usar librerías o más cantidad de librerías donde, por ejemplo, la librería A utiliza la B y la librería B utiliza la A, cuando se empiezan a generar esas cosas, eh, el programa directamente no compila y por lo general tira un error de status LD1 y lo que está haciendo referencia o lo que está diciendo es que hay referencia circular. ¿Sí? Es como que se produce un bucle infinito, porque la librería A necesita la B y la B necesita la A. Entonces como yo les dije, cuando el compilador ve esto, lo que hace es copiar todo esto, vamos a suponer, y lo reemplaza en esta línea de acá. Entonces, si yo acá tengo, vamos a suponer acá, tengo otro include de persona, punto H, acá no sé si me va, bueno, acá me dice que no reconoce dirección y fíjense, no, pensé que me iba a tirar el LD1. Acá empieza a tirar bronca, ¿por qué? Por eso que yo les digo de la referencia circular. ¿Sí? Es como que reemplaza esto con todo lo que está acá
incluso los include, y cuando encuentra persona, lo reemplaza por todo esto que está acá, y donde encuentra dirección lo reemplaza por todo esto que hay acá. ¿Se entiende? Sí, se vuelve algo infinito que no Claro, termina es nunca como más. un bucle infinito. Se produce como un bucle infinito. Entonces, cuando tengan esos problemas, tienen que empezar a refactorizar, ¿sí? A ver qué includes son realmente necesarios, porque también puede pasar que haya muchas librerías y si dirección necesita de persona, creo que la borré al revés, si dirección necesita de persona, por ahí puede haber una librería, una tercer librería que use persona y se incluya acá y por digamos, por el camino más largo se utiliza indirectamente. ¿Sí? Pero eso es cuando trabajan con muchas librerías. Eh, Pregunta, sí, para eso no están los if not def que están arriba, para evitar tener que tener duplicados? Porque si no está el if not def, ahí sí se pueden producir duplicados y producir esto del... sí, igual a veces tira bronca. Igual a veces tira bronca. Lo que pasa que nosotros, por lo general, siempre les enseñamos a trabajar acá y no tocar demasiado esto, porque cuando se toca esto mucho también puede llegar a generar conflictos. El tema de las librerías con el tema de los bucles infinitos siempre son solucionables. Lo que pasa que muchas veces lo que hacen es agregar por las dudas, ¿sí? Y no es que sea realmente necesario. Yo por lo general cuando trabajo con librerías y tengo que trabajar muchas librerías, lo que hago es tratar, por ejemplo, de definir una librería que sea para todo lo que es funcionalidad de pantalla. Entonces ahí hago los include de stdio y stdlib, que también a veces generan conflictos. Y después esa pantalla la voy utilizando en otras. ¿Sí? Se puede solucionar igual. Pero en realidad el tema del if not def y el define nunca lo hemos tocado nosotros. No hemos llegado a ese nivel, digamos. Claro, claro. No porque en realidad tampoco es que es como que haya mucho más tiempo para darlo. En realidad no se da el tema de librerías a ver, como un tema de la carrera, o sea, un tema de la materia, sino que se explica para que ustedes puedan trabajarlo de manera puedan trabajar un poco de manera más ordenada. Y esto en realidad se explica, el uso de librerías se explica en programación 2 donde ya vemos estructuras más complejas y es mejor trabajarlos todo en librerías. Por ahí sí podemos ahondar un poco más. Lo que pasa que acá, como están todavía un poco más verdes, por ahí es marearlos un poco más. Y la verdad es que lo desconozco porque ya te digo, nunca lo trabajé a ese nivel. Siempre yo, de la manera que yo organizo las librerías, muy pocas veces me ha pasado eso de la referencia infinita y si me ha pasado lo he solucionado con eh, quitando una librería de un lado y agregándola en otro. Básicamente eso. O sea, igual no pierde sentido el tema de Claro, los include. refactorizándolo. Claro, exactamente. Exactamente. Así que nada. Básicamente de librerías no es mucho más que esto. Pueden agregar todas las que quieran, eso sí, y ver en qué necesitan en cada una. Y nada, si ustedes el día de mañana quieren llevar estas librerías a algún otro proyecto, lo que tienen que hacer es saber que esto lo pongo más para acá para buscar, porque tengo todo el lío. A ver, esto se llama librerías ejemplo. ¿Las librerías, al igual que las funciones, son de un solo propósito o puede haber librerías multipropósito? No, la idea principal es que las librerías tengan una sola funcionalidad, como hice ahora. ¿Sí? No, a ver, yo podría agregar directamente la estructura dirección a persona, pero es como que estaría acoplando, o sea, haciendo más funcionalidad de la que necesita. Es como las funciones. Tienen que estar destinados a una tarea en específica. Vamos a suponer el tema del TP. Si el tema del TP ustedes lo trabajaran con un solo proyecto,
En vez de hacer como se los pedí con tres proyectos por separado, ustedes podrían trabajar con sus propias librerías y van a tener una librería para componentes, una librería para Playmobil y una librería que maneje todo el tema de paquetes, ¿sí? Entonces, no una librería que maneje las tres cosas a la vez, ¿sí? Entonces, se puede dividir las tareas de la misma manera que trabajando en tres proyectos por separado, porque en el main lo único que Incluso harían ahora que es lo estoy llamar. pensando, Sí, sí, claro, incluso ahora que lo estoy pensando en el trabajo práctico final, hay varias funciones, tanto bueno, en la parte uno, parte 2 y parte 3 que se piensan genéricas para cualquier tipo de archivo, por ejemplo, o cualquier tipo de estructura, y que posiblemente no entren en la categoría de ninguna de las tres librerías. En ese caso se tendría como una utilidad, ¿verdad? claro, sí, sí, podría ser igual. A ver, si estamos Por ejemplo, trabajando. yo tengo una función Sí, sí, decirlo tengo porque una ahora función mismo que se lo me que ocurre. hace es tengo una función que lo que hace es contar la cantidad de registros que tiene un archivo y recibe como parámetro el tipo de estructura, perdón, el tamaño de la estructura y el Claro, archivo, sí, el nombre del archivo. sí, Entonces, en ese caso, como no sería para ninguna de las tres librerías, sino que me funcionaría para cualquier cosa, sí. eh, no sabría dónde ubicarlo, si en el mail o crear una librería aparte para eso. Claro, no, sería una librería de genérica, de funciones genéricas. Eso es como cuando yo armo la librería de pantalla. Es genérica para todo el manejo de pantalla. Sí, y esa la pueden utilizar distintas librerías. ¿Sí? Yo, por ejemplo, por decir, para mostrar un menú de lo que sea, la función menú es genérica. No tiene ni parámetros definidos, ni una cantidad de parámetros definidos, ni nada. Entonces, puedo usarlo para distintas librerías que necesiten mostrar un menú por pantalla. ¿Sí? Entonces sí, generarías una librería genérica que se pueda utilizar y se pueda pasar y utilizar en cualquier proyecto, ¿sí? Que maneje archivos. Eso no hay Ah, problema. entonces se puede, por ejemplo, armar una librería para menú, como dice usted, y poder trasladar ese menú de un proyecto a otro sin necesidad de tener que reescribir código. Claro, sí. Sí, yo tengo esa librería pantalla que la hice una vez y ya está. La llevo a los proyectos que necesito. Ya te digo, como no tiene definida cantidad de parámetros, por ejemplo, la que muestra el menú no tiene definido cantidad de parámetros. Le puedo pasar un parámetro como le puedo pasar 8. Entonces, es genérica. Me sirve para cualquier proyecto. Y eso de pasar, por ejemplo, X cantidad de parámetros o cantidad de parámetros no definidos, ¿eso se enseña en el segundo cuatrimestre No, no se o- enseña. Eso lo busqué por mi cuenta, lo investigué por mi cuenta. Es una Listo, ya lo librería, voy a investigar. es una librería que viene en C. En este preciso momento no me acuerdo cómo se llama, pero creo que tiene algo relacionado con args de argumentos o algo así. La verdad que el nombre no me lo acuerdo. Ah, sí, sí, Eh, sí, ARGBS. sí, algo así es. Eso lo investigué por mi cuenta. O sea, no es algo que se enseña. A mí me gusta trabajar bastante en C, eh, porque lo veo un lenguaje bastante robusto. Entonces, por ahí yo me pongo a hacer cositas para probar y aprender más yo, más que para enseñar. O sea, eso, ya te digo, el tema de la cantidad de parámetros que sean variables no es algo que se enseña, sino que lo investigué yo por mi cuenta, porque me llamó la atención que hay funciones que funcionan así. O sea, el printf, Printf, claro. el printf es un claro ejemplo, que yo puedo pasar 5 parámetros, de los cuales, bueno, el primero es la cadena y en el segundo son la cantidad de variables dependiendo de la cantidad de los comodines que tengan en la cadena. Igual no está hecho de la misma manera que con esa librería, porque en la librería que yo te mencioné, mínimo el primer parámetro tiene que ser la cantidad de parámetros que van y después todos los Ah, que claro, quieras. claro. Vos le decís paso 3 parámetros y pasás los tres.
O le decís paso 8 parámetros y pasa los 8. O sea, no es que lo pasás todos y sabe cuánto es, porque adentro es como que se genera un arreglo, entre comillas, dinámico, donde vos lo vas recorriendo. Pero tenés que saber la cantidad que hay. Pero sirve. Eh, Claro, sí, para poder darle dimensión y reservar memoria, pues si no es imposible. claro, claro. No sé cómo está definido en el caso del printf, por ejemplo. No logré llegar a ese nivel. En el printf uno no le dice los parámetros. Pero es lo más parecido que encontré, funciona, anda joya y es casi celestial. Adentro de la carpeta de MinGW hay una carpeta que guarda los archivos .a respectivos de las librerías stdlib, stdio y etcétera. Y esos archivos .a debe haber alguna forma de poder abrirlos si está todo el código interno de C. Claro, debe estar codificado. Habría que buscar, en todo caso. Sí, después me voy a poner a investigar eso. Bien, gracias. A ver qué onda. Bien, bueno, si volvemos a las librerías que habíamos hecho nosotros, fíjense que acá tenemos dirección H, dirección C, personas H y personas C. Yo esto uy, los dupliqué. Yo esto los copio, ¿sí? Y los llevo a cualquier otro proyecto. Los agrego de la misma manera que agregan las librerías de pilas, ¿sí? Vamos a hacer una cosa. Vamos a suponer que este es un proyecto nuevo. No, era al revés. Ahí está. Vamos a suponer que este es un proyecto nuevo. Obviamente, como no están agregadas, bueno, no me tira, no sé si me va a dejar ejecutar. Bueno, me deja ejecutar. Pero supongamos que es un proyecto nuevo. Entonces, tengo que agregar las librerías. Lo mismo que hago con pilas. Botón derecho, Add Files, selecciono todas las que quiero agregar, le doy a abrir con estas dos opciones, ok, y ya está, ¿sí? Acá obviamente me las tomaba porque digamos, yo las quité, pero no guardé los cambios dentro del proyecto, ¿sí? Entonces por eso me las toma. Si yo las quito, cierro el programa y las vuelvo a abrir, entonces ahí, si no, ahí me va a tirar error, ¿sí? Pero bueno, fíjense que para agregarlas es exactamente lo mismo que con las librerías de pilas, ¿sí? No afecta, es lo mismo. Sí, básicamente la librería de pilas está hecha por un programador, por uno de los profesores hace mucho tiempo, y hizo exactamente lo mismo que hicimos nosotros acá. Bien, ¿tienen alguna pregunta sobre esto? ¿Se entendió? Cosme tenía una petición. Sí, pero no sé si es una petición en base a esto o alguna otra cosa. Y no, no, ahí está. No, estaba esperando que termine de explicar este tema. No, justamente en la clase pasada usted había explicado de cómo pasar de una estructura a un archivo. Perdón, de un arreglo a un archivo, disculpe. Sí, Pero no lo grabó y la verdad que me lo quise hacer y no, hay algo que estoy haciendo mal. bien. Así que no sé si podrá hacer algún ejemplo, aunque sea sencillo. Bien, lo que puedo hacer es abrir, a ver, tengo acá uno de archivos, acá. Teóricamente debería estar acá. A ver. Mostrar, cargar archivo, archi, tu arreglo y arreglo tu archi. Mira, no lleva demasiada complicación, ¿sí? Lo único que vos tenés que tener en cuenta es que si vos vas a pasar del arreglo al archivo, el arreglo lo tenés que recorrer completamente, ¿sí? Entonces, la función recibe el arreglo y sus válidos. Abrís el archivo y después haces un for para como recorres cualquier arreglo y adentro lo único que haces es el fwrite y pasando exactamente esto de acá, ¿sí? Esto, si vos haces per sub i, estás accediendo a una estructura de tipo persona, ¿sí? Y al ponerle el ampersand le estás pasando la dirección de memoria que es lo que necesita el fwrite para poder
eh, asignar la información, ¿sí? Al archivo. Pero por ahí la mayor complicación que pueden llegar a tener es no darse cuenta de esto, que se puede poner así, y muchos lo resuelven de esta manera. Si hacen, por ejemplo, persona aux igual a per sub i, y acá hacen aux, ¿sí? Pero si recuerdan algo de lógica, fíjense que es exactamente lo mismo. Si yo a persona le asigno, a aux le asigno per sub i y acá pongo ampersand aux, esto tranquilamente lo puedo reemplazar por esto porque es exactamente lo mismo. ¿Sí? Es como que nos ahorramos tener que usar una dirección de memoria extra para copiar un contenido cuando lo podemos hacer directamente. ¿Sí? Entonces esto, vamos a poner control Z. Y en el caso al revés, de pasar del archivo al arreglo, es esto de acá. Si yo abro el archivo en modo lectura y hago un fread, ¿sí? Lo único que tengo que tener en cuenta es que el archivo puede tener más elementos que el tamaño de mi arreglo. ¿Sí? Acá estamos trabajando con arreglos estáticos. Entonces lo que tengo que hacer es un fread y ahora que lo estoy viendo tengo algo mal acá. O sea, no es que no va a funcionar, pero en realidad esto debería estar primero. Debería estar así. En realidad. Primero tengo que evaluar que no se caiga. ¿Sí? Porque, a ver, si yo lo evalúo como estaba recién, cuando válido sea igual a dim, primero va a hacer el fread sobre válidos sobre una posición que no existe. Claro. Y después va a comparar los válidos. ¿Sí? Así que, bueno, esto en realidad va al revés. Primero evalúo que tenga espacio entre comillas en el archivo, y después hago el fread. Igual creo que en otro ejemplo lo había explicado. No me acuerdo en dónde era. Ah, creo que cuando expliqué el tema de modificar. Que el flag iba antes. Exactamente. Que el flag va antes. Bueno, lo mismo. ¿Sí? No sé si responde tu inquietud. Bien. ¿Alguna otra consulta? ¿Pistas del examen? ¿Eh? ¿Pistas del examen? No. Nada. Ufa. Lo tengo todo en mi cabeza, pero todavía no lo pasé a papel. Lo tengo todo en mi cabeza. Será muy parecido a lo que vimos la otra vez, así como si fuese un proyecto para el laboratorio y por el campus para programación. La temática, a ver, la forma de tomar el examen es exactamente la misma que para los primeros parciales. O sea, programación va a ser a través de cuestionario y laboratorio va a ser a través de una tarea. Si a eso te referís. Después, de qué va a ser qué es lo que qué es lo que voy a tomar en cada examen, eso ya no. Ufa, pero bueno, sí, era eso. Veo que están preocupados en el Slack por si faltan integrantes para los TP finales. Sí, eso igual yo lo había aclarado. A ver, que si faltan integrantes, eh, cada uno tiene que hacer una y ya está. Porque tengo un Y, par de grupos así, que son dos y otros que nada. Tengo creo que dos grupos, que uno que se les fue un miembro y el otro que nunca consiguieron a nadie, así que en ese y los caso que, por trabajan ejemplo, con dos. ¿Eh? y los que, por ejemplo, son dos en vez de tres porque uno se bajó y de repente quieren hacer las tres partes, ganan puntitos extra.
Depende cómo esté hecho. Depende cómo esté hecho. O sea, a ver, tiene nota individual y grupal. En, en este caso sería más nota individual que grupal. O sea, el conjunto de la nota es cada uno hizo su parte, se evalúa cada uno su parte y después el conjunto del trabajo en general. Si falta uno y no lo pueden hacer porque no llegan con el tiempo, no se los voy a exigir porque el trabajo está pensado para tres. Si se te cae un miembro del equipo, del grupo, no es algo que se pueda manejar. Sí, entonces solamente pedimos que cada uno haga un pipeline y ya está. Si quieren hacer los tres y terminar el trabajo, sí, por ahí se puede contemplar, pero tengo que ver cómo está el trabajo en sí. Sí, sí, no, lo digo para los grupos que tienen dos, porque ahí vi que, que Guido me decía que no vale serruchar el piso a otro integrante del grupo. En el caso, en el caso de mi grupo somos los tres y los tres aparentemente estamos haciendo todo porque el tercero ya aparentemente ya lo tiene listo, pero su parte. Pero bueno, pregunto por los grupos que terminaron siendo menos y capaz que, no sé, les tiraba un puntito ahí para que sepan. Claro, no, bueno, como dije, eh, que cada uno haga un pipeline si llega en tiempo, porque, a ver, el TP no es complicado y se puede hacer bastante rápido, ¿sí? Y creo que vos, Ilan, sabés, porque ya creo que el primer día ya tenías gran parte del TP resuelto, de tu parte, por lo menos. Entonces, El segundo, no, el segundo o tercer día, porque el primer día me dio medio dolores de cabeza y al segundo o tercer día lo entendí bien y empecé a refactorizar y quedó lindo. claro, bueno, pero lo pudiste hacer medianamente rápido. O sea, yo les di hasta el 30 y vos en 3 días, ¿sí? Ya lo tenías casi cocinado, ¿sí? Pero bueno, ya conocemos cómo sos, ¿sí? Que yo calculo que no habrás dormido esos días, más o menos. Ese día lo arranqué a hacer a las 8 de la mañana y lo terminé a las 4 de la mañana el día siguiente. Claro, bueno, en personas normales, sí, que duermen bien, puede llevar un par de días más. Entonces, si quieren, igual ahora después lo voy a plantear en Slack. Si quieren hacer las tres partes, bienvenido sea, por ahí sí les puedo considerar un poco más. Lo que pasa que también tengo que evaluar qué tan justo es que considere un punto más. No, igual yo no pienso hacer otra parte de otra persona si estamos los tres trabajando, claro que no. No, no, obviamente, pero estamos hablando de los equipos que tienen dos. Sí, sí, en ese caso. En ese caso tengo que ver qué tan justo es, ¿sí? Eh, pero bueno, lo veré a medida que vayan entregando y vea el código. Sí, obviamente yo a veces contemplo algún punto más, si innovaron en algo, si hicieron algo extra. O sea, siempre tengo un poco más de consideración en ese sentido. Siempre, si el Guido trabajo no me está dice perfecto, sí. Sí, no. que si quiere le haga su parte. Lo más gracioso de todo es que las otras dos partes las hice, pero las dejé guardadas por la duda de que alguno se baje. Sos de terror, sos de terror. Pero bueno. Eh, Desconfiado, ¿sabes? sí. No, igual está bien, qué sé yo, cada uno lo hace. Yo, para generar los archivos que les pasé a ustedes, no hice la resolución, sino que hardcodeé la gran mayoría y trabajé con todo random. Ahora me puse a hacer las partes por separado para... porque una cosa es pensarlo, ¿sí? Una cosa es lo que pasa siempre. Uno puede pensar la problemática, el TP, y ver si es posible o no es posible, ¿sí? Entonces, una vez que se Ah, ¿no plantea lo el había TP, pensado antes? Oh my God. no es que no lo, a ver, no lo había resuelto, ese es el tema, no lo resolví, o sea, no lo escribí en código. E igual, Mira si era un imposible para nosotros. no, igual llegué, o sea, yo ya tengo una noción de qué tan imposible puede llegar a ser. A ver, la primer parte, que es lo que hice el otro día, tardé 3 horas en hacerlo, una cosa así. O sea, si yo tardo 3 horas, eh, sé que a ustedes les va a llevar un poco más. Eh,
más de 3 horas porque tienen que entender, digamos, toda la problemática que se pide. Pero, pero nada, con el tiempo uno más o menos se da cuenta, ¿sí? A veces le pifia, como pasó con el examen de laboratorio. Pero bueno, son cosas que se pueden solucionar igual. Pero con el tema del parcial de laboratorio no creo que sea demasiado complicado. Igual no quiero decir mucho porque después van a decir que es imposible. No creo, igual. Algo que me pareció del TP final, a primera impresión cuando lo vi, que no sé si a alguno también le pareció, es que a primera vista da la sensación de que hay partes que son más fáciles que las otras. Sin embargo, cuando te lo pones a hacer, te das cuenta de que las tres tienen una dificultad súper nivelada. Sí, porque, a ver, claro, no realizan lo mismo, pero cada uno tiene su complejidad. O sea, uno puede pensar que la segunda parte es más difícil que la primera o que la tercera porque genera dos archivos en vez de uno. Pero si te lo pones a pensar, claro, lo que se gana capaz en un archivo menos se pierde en complejidad a la hora, por ejemplo, de generar las componentes, a la Claro, hora de, por ejemplo, claro, exactamente, exactamente. Por eso tratamos de nivelarlo de esa misma manera. O sea, la parte uno, el de la fabricación, sí, genera solamente un archivo, pero tiene que ver toda la lógica de ir generando los componentes intercalados, o sea, en el orden de muñeco, copa de vino, Biblia, muñeco, copa de vino, Biblia, ver el tema de la materia, de la materia prima, que si sobra se descarta y se tiene que seguir fabricando el siguiente. O sea, tiene esa complejidad. El segundo sí, genera dos archivos, pero en realidad el archivo de pérdidas es un archivo de float. O sea, no es, ¡guau!, el rearchivo. ¿Sí? Es solamente verificar el tema de las fallas y si cumple que tiene dos fallas, el costo se pasa a un archivo de float. ¿Sí? No es un archivo de profe, estructura. le iba a preguntar eso porque justo no sé qué dijo recién que me hizo acordar. En el caso, por ejemplo, a mí me tocó en el grupo la parte del fabricante de las componentes, la primera parte. Sí, Y creo que es válido para cualquiera de las tres partes, pero en mi caso me pasó que yo digo, bueno, si yo creo un archivo que se llame componentes.bin, hay forma de que yo pueda, por ejemplo, porque yo ya lo intenté resolver y lo resolví como se me ocurrió, de, por ejemplo, ingresar otro lote de paquetes y que me cambie el nombre, por ejemplo, del archivo viejo de componentes.bin y que me cree otro distinto. Porque eso lo pude resolver a medias, pero quería ver para no tener que borrar el archivo de nuevo, sino que ese archivo con información de las componentes generadas se queden guardadas y no que se tengan que eliminar cada vez que ingreso los paquetes. lo que, lo que se me ocurre así, muy, muy por arriba, o sea, la primera solución que se me ocurre, que no significa que sea la más correcta, es vos podés verificar si el archivo existe o no. Bien, o sea, si ya existe o no el archivo de componentes. En base a eso, vos el nombre del archivo lo tenés almacenado en un define, en un arreglo o en donde sea. Entonces, vos sabiendo que existe, podrías generar un nuevo nombre del archivo agregándole, por ejemplo, uno, que sea, por ejemplo, componentes1.bin, porque en realidad lo que estás construyendo es una cadena de caracteres, usando el string copy o el string cat, que es el de concatenar, ¿sí? Entonces, podrías trabajarlo de esa manera. Claro, a mí lo que me pasó fue que, por ejemplo, si yo le agregaba un uno, cuando yo quería ingresar el tercer lote, me volví a ingresar uno, porque ese dato de 0, 1, 2, 3 lo perdía. Entonces yo pensé en generar un archivo de logs donde me vaya guardando, digamos, la cantidad que yo tengo. Pero después pienso, no, o sea, no sé si sería una solución ideal. Inclusive pensé en la opción de ponerle al final del nombre del archivo la fecha. Pero claro, si yo le pongo la fecha y en la misma fecha genero 6 archivos, se van a sobreescribir todo el tiempo. Claro, lo que tenés que comparar es, ya te digo, si existen o no.
Claro, El tema es que ahí por ahí sería, eh, a ver, si no generar, tener sí, por ahí un archivo extra donde almacene los nombres de los archivos. Porque, eh, a ver, si vos estás trabajando todo en memoria dinámica, o sea, en lo que es la memoria RAM, en una ejecución es fácil, pero el tema es si vos lo cerrás y volvés a abrir, claro, o sea, los archivos siguen existiendo. claro. Ese es el tema, que yo salgo, yo necesito, por ejemplo, que el siguiente archivo tenga otro nombre distinto a los que ya generé, o que me los renombre y me cree backups. Claro, bueno, el tema de generar backup, eso es sencillo. eh, y por ahí otra solución es tener un archivo que guarde cadena de caracteres donde vos tengas los nombres de los archivos que vas generando. Entonces de ahí los vas levantando. Claro, claro. Es otra solución. Una de las cosas que a mí se me ocurrió fue guardar, por ejemplo, en una carpeta dentro del proyecto, guardar los archivos de esas componentes que iba creando con distinto nombre. Pero una de las cosas que me pasó fue que cuando yo uso, que es una función del sistema, es una función de consola como el System Pause Sí, o el System TLS, hay una función que se llama copy, que en vez de poner System Pause yo pongo copy y le pongo el nombre del archivo y el destino al cual yo le quiero mandar el archivo, ¿no? sí, O sea, el destino al cual yo quiero copiar ese sí, archivo, sí, ¿dónde sí, yo lo sí. quiero mover? Pero no me funciona, por ejemplo, si yo quisiera moverlo a una carpeta. ¿Eso usted sabe cómo es? Porque yo, por ejemplo, lo podía copiar en el mismo directorio, pero si yo quería crear una carpeta dentro del directorio y guardarlo ahí, no podía, No, no me para lo crear una permitía. carpeta la deberías crear de antemano. O sea, porque no sé si dentro de lo que es C, capaz que existe, hay alguna función como mkdir o algo así que Sí, genere la sí, carpeta. por Pero System MKDIR sí, pero no sabía cómo, por ejemplo, mandarla, porque cuando yo ponía, supóngase que yo creaba la carpeta con MKDIR y le ponía, no sé, MKDIR espacio, no sé, carpeta prueba, sí, ¿no? Generaba la carpeta y cuando usaba el comando System Copy, y yo le ponía barra barra eh, carpeta prueba, barra, y ponía el nombre del archivo, o sea, el destino, no me lo permitía copiar. Por algún motivo no me daba error ni me generaba warnings, pero no me copiaba el archivo. Me decía, el archivo ha sido copiado exitosamente. Y cuando me iba a la carpeta, no lo había copiado. claro, pero vos usás la barra invertida. Claro, probé también de la otra forma. No, igual se usa la barra invertida. A ver, si vos querés hacer esto, por ejemplo, carpeta prueba, y acá adentro querés guardar, tenés otra carpeta o querés señalar acá, tenés que poner otra vez doble barra. ¿Sí? Y acá Ah, ok. ponele componentes punto bin. Ese sería el directorio. De todas maneras, vos lo que tenés que trabajar es vos tenés direcciones, o sea, path absolutas y relativas. Las absolutas es cuando vos tenés c, dos puntos, barra, barra, y tenés toda la dirección completa. Las relativas es a partir de donde está. Y si no me equivoco, tenés que agregar un punto y así, para indicar que estás en esta carpeta. Ah, como el Linux. En Linux también se le tiene que agregar el punto y la barra. Claro, si vos haces dos puntos, estás volviendo de donde estás una carpeta para atrás. Y creo que con un punto estás señalando que estás en la misma carpeta. Ah, ok, ok. Voy a hacer la prueba con eso, a ver si por lo menos me lo deja hacer, porque si no me quedan, supóngase, yo le genero su- perdón, tartamudeé porque estoy pensando mil cosas a la vez. Eh, gen- armo, por ejemplo, que ingresen 30 paquetes ¿cómo es? De materia prima, 30 paquetes. Sí, Y de los 30 paquetes, claro, me genera 30 archivos de componentes.bin, de los cuales me van a generar los 30 archivos dentro de la carpeta de raíz del proyecto y queda feo. Por eso yo quería guardarlo en otra carpeta.
y solamente mantener un solo archivo de componentes que haya sido el último que usé. Claro, bueno, tendrías que ver de esa manera, usando los puntos, ¿sí? Para Bueno, indicar y ver qué es lo que pasa. Lo que pasa es que sí, cuando se trabaja con direcciones relativas y eso es re engorroso, porque si vos pones, a ver, ¿te acordás cuando vimos el tema de la secuencia de escape? Una sola claro, no barra, porque sean difíciles, pero sí, sí, lo más difícil que me pareció fue saber en qué carpeta yo estoy parado y por qué no ingresa. Porque claro, la función es sencilla, pero después sí. El tema ya te digo, el tema del punto y trabajar siempre con doble barra invertida, porque una barra se queda esperando una secuencia de escape, ya sea barra N, barra T, barra lo que sea, para que te lo interprete como una sola barra, tiene que ser el doble. Por eso siempre va a doble barra. como el doble por ciento. Claro, exactamente, como el doble por ciento. Entonces, nada, no queda otra que hacerlo así. Pero bueno, sería cuestión de probar, a ver qué Sí, pasa. sí. Voy a probar y cualquier cosa le digo. Dale. Bueno, no sé si tienen alguna otra consulta o vamos terminando. Recuerden que pasado mañana, el viernes, es el examen de programación a las 4 y el lunes que viene tienen la clase, tienen el examen de laboratorio. Así que esta sería la última clase de consulta ante los exámenes, más allá de que tenemos Slack después. Eh, lo muy probable es que sea a las 6. Es algo que tengo que avisar también. Que sea a las 6 de la tarde. Más que nada porque el de programación a las 4 no pasa nada, pero el de laboratorio es como que tengo que estar más atenta, entonces prefiero hacerlo cuando ya termine de trabajar. Así que sí, calculo que será tipo 6. Igual después aviso. Perfecto. Bueno, si no tienen más consultas, entonces cortamos la grabación